por una cuestión intuitiva fui como acercándome, pero la idea general era muy, muy bello realmente, poder apreciar, digamos, ese contenido a partir de un idioma, digamos, de un lenguaje que no conocía, ¿no? Así que Sí, se puede. Aquellos a mí que me, no a mí me sorprende, sí, que la gente lo lea y que se pueda conmover o llegar al contenido del texto, pasando esa primera frontera que podría ser la del lenguaje, ¿no? Es como esa primera frontera. Por lo que me ha contado mucha gente, parece que después que sobrevivís a las primeras páginas, como que te empieza a sonar en el, ¿no? A sonar en el oído y te vas como adaptando al ritmo y al lenguaje y a la tal cual. musicalidad y parece que después va fluyendo, ¿no? Y respecto al tema de la traducción, nos acercaron otra pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de Noite en un Norte, ¿no? Que fue traducido al inglés. ¿Se visibiliza para vos en la traducción la esencia del portuñol en tanto lengua nacida en la mixtura o simplemente se traduce al inglés? Como digo, al inglés como otros idiomas, ¿no? Bueno, mirá, eh, pregunta difícil porque eh, yo casi que no tengo nada que ver con la traducción. Eh, yo no sé inglés y creo que no voy a aprender inglés y no voy a saber inglés nunca, ¿no? Por lo menos en esta vida creo que no. Entonces lo que me pasó fue que lo que me pasa con todo lo que escribo, es decir, después que lo publico ya no me pertenece, ¿no? Ese texto ya no es mío. Entonces cuando las compañeras me dijeron que querían hacer la traducción, las escritoras de Estados Unidos que querían hacer la traducción al inglés, yo le dije, ¿no? Que estaba a las órdenes, pero a las órdenes para que me hicieran alguna consulta en cuanto a alguna palabra, yo qué sé, por ejemplo, patio no es lo mismo que fondo, ¿no? Si yo te digo, no, fui a, fui nos fundo a buscar la pelota, no es lo mismo que fui al patio a buscar la pelota, y bueno, pero yo no sé si se mantiene o no se mantiene porque no sé inglés. Por otro, o sea, escuché opiniones de gente que sí sabe inglés y que me ha mandado sus opiniones, pero como lector de literatura y como profe de literatura, sé que la traducción es como una interpretación de un texto y que es imposible mantener el tono, la musicalidad, el ritmo, que se pueda mantener todo, eso es imposible. Así que eso a mí no me preocupa. Y por otro lado, creo que las traducciones son sumamente importantes por el hecho de, si no fueran por las traducciones, yo no habría leído a un montón de escritores que desconozco Claro, sus tal cual. lenguas y que ya sé que estoy leyendo una traducción. Es decir, el lector cuando está leyendo, yo sé que es una traducción de Dante, yo sé que es una traducción de Carver, yo sé que es una traducción de Shakespeare, ¿no? Ahora, además del placer, dijiste alguna vez que escribir en portuñol te generó, bueno, muchísimas discusiones, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de estas discusiones que se dieron, digamos? Bueno, a Algunas mí que puedas contar, otras tal vez no las puedas contar. mira, a mí me pasa algo que capaz que no le pasa a otras personas que escriben, que es que en la mayoría de los encuentros, de los congresos, de las entrevistas, la primera pregunta es ¿por qué escribís en portuñol? Cuando a los otros, por ejemplo, no le preguntan por qué escriben en español, ¿no? Eh, entonces, a lo largo de este tiempo he tenido como que aprender a responder algunas cuestiones que yo no me planteaba. Es decir, yo no analizo lo que hago, ni reflexiono, ni interpreto lo que hago. Yo lo hago, después hay gente que me dice que está bien, que lo muestre, que lo publique, pero no me pongo a analizar lo que escribo. Ni... Entonces, claro, viste, con el tiempo he ido aprendiendo que, claro, que la escritura en portuñol o que un texto en portuñol, como sale un poquito a veces de la norma o porque pareciera como que fuera algo novedoso, aunque no es novedoso la escritura en portuñol, eh, me ha hecho estar como en algunos lugares donde se me ha interrogado por qué escribís en portuñol, o por ejemplo, me ha pasado que me preguntan aspectos que tienen que ver con la lengua o lingüísticos
que no le preguntan a Claro. otros escritores que escriben en español, por ejemplo, ¿no? Vos sabés por qué en la frontera escriben en portuñol, y es como que vos sientes a alguien que de Buenos Aires y le preguntas, ¿vos sabés por qué en Buenos Aires hablan español? Hablame de la historia del castellano en Buenos Aires, o ¿sabés cómo se combinan los sustantivos con los adjetivos o los plurales con los singulares en el artículo o en el sustantivo? Es decir, se me hacen preguntas que yo de forma muy diplomática trato de decirles que en realidad no tengo por qué saber yo de eso. Es decir, yo hay, en Uruguay hay académicos que han estudiado muy bien el tema del portuñol o dialecto, como le han llamado, o DPU, hay gente muy entendida en el tema que yo creo que es con ellos que deberían hablar, ¿viste? No conmigo. Claro, totalmente. Pero bueno, la Inquisición, la Inquisición, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, surge, o se pone como más, más énfasis justamente cuando surge la diferencia, ¿no? O Sí, el toque distintivo. es natural también, ¿no? Sí, también, Yo te totalmente. digo, Ahora, viste, sí, como yo soy de la frontera y en la frontera hemos aprendido a vivir con la aduana en la frontera, donde a veces nos dejan pasar las cosas de Brasil para Uruguay, a veces no nos dejan, porque viste que en Brasil las cosas de comer salen más baratas, o casi todo sale más sí, barato en Brasil, sí, entonces sí. íbamos a hacer los surtidos a Brasil y a Cuaraí lo pasábamos por Artigas, y hay veces que los aduaneros cortaban el paso y te sacaban todo y no dejaban pasar. Bueno, yo utilizando esa imagen le digo los aduaneros de la lengua o los aduaneros de las palabras, ¿viste? Que siempre andan ahí en la vuelta como controlando qué es lo que se puede escribir o no se puede escribir. Por suerte a mí eso no me preocupa para nada porque como yo elegí la literatura, y la literatura es un refugio, como dice Toni Morrison, a donde uno puede ser y existir y ser quien quiere ser y emocionarse o no emocionarse y ser el Fabián que quiero o no quiero o me invento. No me preocupo por eso, porque los aduaneros podrán andar en la vuelta de la literatura, pero no podrán entrar allí. Ahí leía hace un ratito un comentario, ahora no puedo ver quién. La policía del pensamiento, dice Caro, ahí una compañera que también está un poco como sumándose a esto. Y otra de las personas que está conectada decía recién que bueno hablar digamos, de borrar las fronteras en un momento donde es tan difícil, ¿no? Esto, donde a veces esto de cruzarlas no implica un montón de cosas, Claro, porque implica vencer límites bastante complicados. sabés que si hay una de las cosas que vivir en la frontera me enseñó, es decir, vivir en la frontera es, a ver si te puedo decir, estoy en la esquina de mi casa, con los pies en Uruguay, pero estoy mirando un cerro allí en el horizonte que es Brasil. ¿Está bien? Ujú. Yo aprendí que en la frontera las cosas son y no son, y que las definiciones son muy difíciles de sostener en ese lugar. ¿Qué es ser uruguayo? ¿Qué es ser brasileño? ¿Qué es ser fronterizo? ¿Qué es una nación? Es decir, los relatos de identidad colectiva, ¿no? Los argentinos, la argentinidad, los uruguayos, la uruguayés, en mi barrio, por lo menos temblaban un poquito, ¿viste? Entonces, si hay algo que me enseñó la frontera es a ser fronterizo en todo sentido. Entonces, por eso yo trato de escaparme un poco de los fundamentalismos, ¿no? Líbrenos la literatura de tanto fundamentalismo y de ciertos relatos nacionalistas. He tratado de zafarme un poquito del tema de definiciones. ¿Qué pasa? Que estamos viendo épocas complejas, estamos viendo épocas donde los relatos nacionalistas, ¿no? Los relatos de patria, los relatos esos de ciertas identidades colectivas y de nosotros y ellos y de los propios y ajenos y extranjeros cobran mucha fuerza de la mano de siglo XX, siglo XXI. Entonces es difícil zafar un poquito de esos relatos. Sí, siempre se crean igualmente esos desfasajes, ¿no? En donde se puede filtrar. Ahí nos comentan también qué buena la metáfora a los aduaneros de la lengua. Una de las Sí, a mí personas me que está gustó esa, conectada. la policía del pensamiento, ¿no? Hay un verso de Sabina que dice, no hay que correr más que la policía.
yo creo que sí, ¿viste? Porque la policía del pensamiento, la policía educativa, la policía de la lengua, los aduaneros de la lengua, los aduaneros de la educación, los aduaneros de la patria, los aduaneros de las palabras, bueno, ¿no? Andan como en la vuelta queriendo siempre revisarte el bolso, pedirte el pasaporte, preguntarte a dónde vas y de dónde venís. A los pobres, ¿no? Porque los ricos no tienen fronteras. Tal cual, Para ellos tal no cual. existen las fronteras. Las fronteras existen para los pobres, los muros existen para nosotros que somos pobres. Para los ricos no. Para los ricos no hay cuarentena, no hay coronavirus y no hay cuarentena. Tal cual. Y respecto al tema de la normativización, ¿no? ¿Vos crees que sería deseable, bueno, yo imagino un poco la respuesta, pero estaría bueno que lo comentes vos, ¿crees que es deseable normativizar los usos lingüísticos que escapan a la norma, como el lenguaje inclusivo o el portuñol también en este caso? Eh, si uno mira un poquito algo o ha leído algo sobre historia de la lengua, en general pasa así, ¿no? Es decir, una lengua que se encuentra con otra, un uso oculto, un uso vulgar, la lengua está viva, se va modificando y esos nuevos usos se van después como que transformando en norma. Tal vez eso suceda con el portuñol en algún momento, ¿no? Tal vez suceda, no sé, tal vez pase dentro de 100 años, 150, 200 años, y tal vez eso sirva para visibilizar el portuñol, para como parece darle patente de lengua, porque yo cuando voy a los lugares y digo que el portuñol es mi lengua materna, me dicen, no, el portuñol no es una lengua, es un dialecto, y entran en esa discusión. Tal vez sirva como para patentar, y como todo en la vida, nada es negro o blanco, y va a tener pros y contras, ¿no? Es decir, el hecho de que yo escriba libros o que haga la partitura de lo que escribo en ese dibujo que hago en la hoja, vamos a poner mi versión del portuñol literario o mi versión del español de la frontera, tiene pros y contras. Y sí, es decir, cuando veo cómo quedó en la hoja y veo que en la cabeza no me suena así, y bueno, a veces siento como que se perdió un poco, ¿no?